Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. En un momento iniciamos. ¿De dónde nos acompaña ingeniera Noemí Juárez Camacho? Yo creo que vamos a iniciar en 5 minutos. Bueno, dependiendo cómo se vayan conectando. ¿Va? ¿Sí se ve la pantalla, Luis? No se visualiza. Dame un segundo.
Ahora, listo. Hola, ingeniera, bienvenida. En un momento iniciamos, ingeniera. Bienvenida, ingeniera Karen. Bienvenida, Claudia. Bienvenida. En un momento iniciamos, ¿vale? Claudia Flores, Nómina Selec, Miriam Noemí y Luis Cárdenas. Un gusto, buenos días. En un momento iniciamos. Wendy Yuriko, bienvenida. Bienvenida, Wendy. Jorge Soberanis, bienvenido, Tocayo. Bienvenido, buenos días. En unos minutos iniciamos. ¿De acuerdo? El tema va a estar interesante. Esta es la quinta sesión de este evento. Todavía nos faltan 25 eventos más. ¿Y cuál es la intención? Pues seguir compartiendo conocimiento con ustedes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos? Adelante, adelante. ¿Alguien gusta participar? Puede levantar la mano, sin problema. Bueno, les decía, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, tal vez se conecte gente de América Latina. De hecho, acabo de terminar una reunión con una empresa aquí de América Latina que tiene varias sedes en diferentes países, Perú, Panamá, Costa Rica. ¿Y cuál es el tema? Que ellos también están igual que nosotros aquí en México, y yo les mencionaba que muchas de estas normas o muchos de estos estándares vienen de Europa o vienen de Asia o vienen de Estados Unidos. Entonces, el tema es que nosotros acostumbramos prácticamente a alinearnos a lo que ellos nos piden, pero hasta cierto punto pues vamos buscando la manera en que esas normas beneficien a los colaboradores de los países en donde nos encontremos. Denme un segundo. Estoy moviendo el micrófono. Un segundo. ¿Se escucha bien ahí, Luis? Perfecto, fuerte y claro. Perfecto, pues un gusto. Frida, bienvenido. Un gusto. Les pido una disculpa por la voz. Ando con un poco de dolor de garganta, pero vamos a tratar de compartir conocimiento y pues que sea entendible, ¿no? Bienvenida Estefanía B.A. Frida Carón Bonilla, bienvenida Frida, Claudia, Miriam Medina Pulido. Saludos, Miriam, creo que me acuerdo mucho de ti. Entonces, saludos desde la universidad. Un gusto. Bueno, vamos a iniciar. Factores de riesgo psicosocial, ¿de acuerdo? En el tema de los factores de riesgo psicosocial lo vamos a enfocar a la norma 35 de la STPS en su versión 2018 aquí en México, ¿de acuerdo? Entonces, esta norma prácticamente está alineada a la aplicación del país sobre los métodos de la identificación de estos factores, pues principalmente aquí para nosotros. Sin embargo, vamos a hablar de métodos de referencia y estándares de Chile, vamos a hablar de estándares españoles, vamos a hablar de algunas normas de referencia europeas que ellos pues, prácticamente tienen, y lo que nosotros hacemos es adaptarlos, ¿va? Bueno, el propósito es conocer, comprender e identificar los requerimientos y criterios de la norma 35 STPS para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como de promover un entorno organizacionalmente favorable dentro de la organización. Ahora, esta norma entró en vigor, recuerdo, un año después de que se publicó, es decir, en 2019, y únicamente había secciones que se tenían o se debían de implementar, no todas las secciones. Les voy a pedir, desactiven sus micrófonos. Somos nosotros. Va pasando lo de los tamales, una disculpa. Ahí va. Entonces, en el tema de las muertes, ocurren 2.3 millones de muertes por accidentes al año, según la OIT. ¿De acuerdo? Referencias normativas: norma 35 STPS 2018, norma 036-1 STPS 2018. La norma 35 nos habla de los factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención. La norma 36 nos habla de los factores de riesgo ergonómicos, ¿de
¿De acuerdo? La sesión pasada vimos el tema de ergonomía, sobre los métodos que existen, lo que nosotros hemos hecho aplicando estos estudios. Entonces, hablamos del tema de ergonomía. Norma 30 prácticamente es la norma base de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Esta norma nos habla de los servicios preventivos de seguridad y salud y pues es prácticamente el pilar de cualquier sistema de gestión. NMX R025 es la de igualdad laboral y no discriminación, y la norma 019 de la Constitución de las Comisiones de Seguridad y Higiene. Bueno, vamos a hablar un poquito en el tema de los ambientes de trabajo, ¿de acuerdo? Cuando uno llega a cualquier empresa, a cualquier sitio, pues hay un ciclo de vida del trabajador, ¿de acuerdo? Este ciclo de vida pues comienza por el reality check, en donde llegan los primeros golpes, la luna de miel, donde todo parece perfecto, llegamos a una nueva empresa, los colaboradores llegan a una nueva empresa y empiezan a ver que la empresa es buena, es padre, que la empresa sí cuida a su gente, que la comida está rica, ¿de acuerdo? Pero a la primera semana, segunda semana, te empiezan a dar trabajo y aquí es donde empiezas a entender, o empezamos a entender, que pues, la realidad es distinta, ¿no? Nos capacitan, nos preparamos, en caso de que ustedes sean responsables de capacitación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Posteriormente la gente ya sabe cómo funciona el sistema, ya sabe cómo se hace, y eso es con el paso de los meses o el paso de los años, llegando a un punto en el cual después la gente decide o piensa o tiene dudas en si retirarse o no de la empresa en donde se encuentran. De hecho, un dato interesante, en América Latina las personas duran alrededor de 2 años promedio en sus puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y hoy día la masa poblacional que se tiene en las empresas ronda entre la edad de 29, 30 años, ¿de acuerdo? Como millennials. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día, personas de 29, 30 años como mano de obra, como capital humano, ¿de acuerdo? La generación millennial. En el tema del Valle de las Dudas, la gente se cuestiona y empieza a decir, oye, este trabajo me conviene, no me conviene, es realmente lo que quiero. Hay estrés, la gente se enoja, ¿por qué? Por el jefe, por el líder. Y ahora llega un punto en el cual el burnout, ¿de acuerdo? O el efecto del hombre quemado, este efecto, pues prácticamente la persona está molesta, odia a todo el mundo, no los quiere, ¿de acuerdo? Y en esa etapa es donde él pudiera rescindir el contrato o irse a otra empresa, ¿de acuerdo? Ahora, en el ambiente laboral tóxico, digo, hay empresas que se percibe ese ambiente. ¿Por qué? Porque hay gente que le echa la culpa a otra gente, hay personas que no asumen su responsabilidad, hay personas que no sabemos nuestros roles, que es lo que nos ha tocado ver mucho en las empresas. Perfiles de puesto no hay definidos, no hay perfiles de puesto definidos. Si contratamos a una persona para ser operador de máquina, CNC, terminamos dándole trabajo de mantenimiento y empezamos a llenarlo de actividades que no le competen. ¿Por qué? Porque no hay un perfil de puesto adecuado para la persona. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar un poquito de las definiciones. Acontecimiento traumático severo. Dentro de la norma nos pide que evaluemos si es que alguna persona ha sufrido algún acontecimiento traumático severo, ¿de acuerdo? Y este acontecimiento es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas, ¿de acuerdo? Y que esto puede generar trastorno de estrés. En el tema del trastorno de estrés, dentro de las preguntas más adelante vamos a ver los diferentes métodos. Dentro de los trastornos de estrés hay una pregunta clara en las guías de esta norma que nos dice, oye, yo creo o me siento seguro con las operaciones de mi empresa. En la empresa creo yo que puedo sufrir algún incidente o accidente. Son preguntas muy abiertas en donde al aplicar la norma y al aplicar las guías de referencia y al aplicar las encuestas y el análisis, se puede determinar la situación o la percepción de la persona sobre el trabajo, sobre donde se encuentra laborando. ¿Va? Ahora, entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa,
¿De acuerdo? Aquí es importante, hay una participación proactiva, comunicación entre los trabajadores, las cargas de trabajo son adecuadas, ¿de acuerdo? Se premia a la gente, se premia a las personas. ¿Cuál es el tema? Esta norma, al menos en México, nos pide que promovamos el entorno organizacional favorable. Esta norma está basada en una norma, en las normas europeas y en normas de referencia chilena. ¿De acuerdo? No sé si alguien de aquí esté conectado a Chile. ¿Cuál es el tema? Que nosotros tomamos de referencia sus guías de ustedes para adecuarlas a nuestra normativa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? Hay bastantes definiciones, pero la norma nos dice que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, del ciclo del sueño y vigilia y del estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Es decir, la persona va a desarrollar estos trastornos. ¿Por qué? Por la exposición a los factores de riesgo psicosocial y por no controlarlos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces no depende de él o depende del superior inmediato, depende del jefe y el jefe no sabe cómo abordarlos. Medidas de prevención y acciones de control. Aquellas acciones que se adoptan para prevenir y mitigar los factores de riesgo psicosocial, en su caso para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Dentro de esta norma nos pide que nosotros establezcamos una política, ¿de acuerdo? Una política de prevención de los factores de riesgo psicosocial. Esta política está encaminada a comprometer a la alta dirección, ¿de acuerdo? A que se eliminen todas las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Si no está, si no beneficia a la organización sobre la promoción de un entorno organizacional favorable, entonces ahí es donde la política entra y el compromiso de la alta dirección es hacer que esas malas prácticas no se den dentro del sitio. ¿De acuerdo? Silvia, bienvenida, bienvenida. Ahora, la política. La política es una declaración de principios y compromisos que establece el patrón. Ahora, en esta política prácticamente funciona como cualquier sistema ISO 14000, ISO 45000. ¿Qué es lo que nos pide la política? Nos pide un compromiso claro de la dirección. Nos pide que la alta dirección se comprometa en promover este entorno organizacional favorable y en eliminar los factores psicosociales de riesgo para el colaborador. ¿De acuerdo? ¿Qué es el estrés laboral? La Comisión Europea lo define como un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y medio ambiente de trabajo. Había varios dilemas cuando salió esta norma aquí en el país, que yo creo que les ha pasado en caso de estar en otro país. Pasaba que mucha gente no entendía correctamente la norma y hacía supuestos que eran malinterpretados por los colaboradores. Me tocó ver noticias en la tele, noticias también en el periódico, que decían, oye, si sufres de estrés en tu trabajo, puedes ir a demandar a tu empresa. Pues no. Eso fue un malentendido, incluso en el malentendido también lo que ellos posteaban era que si sufrías estrés, te iba a pagar por el tema del estrés $500,000 de pesos. Imagínense, $500,000 de pesos son aproximadamente $25,000. Entonces, la gente que era lo que trataba de ir a la Secretaría del Ministerio de Seguridad de aquí el país y pues trataban de poner una querella para que la empresa, pues la empresa les diera este monto, ¿no? Hubo malos entendidos por parte de los colaboradores, de la norma, de las instancias, de todo el mundo. Y la clave aquí fue que el estrés hoy día no se puede medir, ¿de acuerdo? No hay una métrica real sobre el estrés laboral. Existe el estrés térmico, existe el estrés de fuerzas, otros tipos de estrés, pero el estrés laboral no se puede medir, ¿de acuerdo? No hay una métrica que indique, oh, yo estoy estresado a un 80% el día de hoy, o estoy estresado a un 20%, ¿de acuerdo? Eso no existe. Entonces, si llegan sus colaboradores y les dicen, oye, me siento estresado, la pregunta, digo, si son de recursos humanos, que hay que hacer es qué tan estresado estás o por qué crees que estás estresado, ¿de acuerdo? ¿Algunas dudas sobre la aplicación de esta norma? ¿Necesito un psicólogo? Para la aplicación de la norma no, ¿de acuerdo? Pero para el tema de las medidas de control tal vez, dependiendo si hubo una persona que presenció
un efecto traumático severo y que requiere pues tratamiento especializado, ¿no? ¿Tengo que contratar algún consultor certificado? Pues no, lo pueden hacer ustedes. Si ustedes son de recursos humanos, de seguridad, si son psicólogos de planta, ustedes pueden hacer la aplicación de las encuestas. ¿De acuerdo? La norma no te obliga a que contrates o no a un consultor externo. Las V son obligatorias, pues en este caso no del todo. ¿Por qué? Y ahí entra un tema pues de dinero, ¿no? O sea, hay normas, al menos aquí en México, que no te pide que sean acreditadas ante una V, pero muchas veces las empresas malentienden o malinterpretan todo. ¿Por qué? Porque dicen, oye, es que mi estudio debe estar aprobado ante una V. Sí, pero en este caso no se requiere, ¿de acuerdo? O tal vez sí existen las V, pero hasta el día de hoy no te lo ha pedido la autoridad. Entonces, es hasta cierto punto a criterio tanto de la empresa como a criterio de la autoridad. ¿Qué les recomiendo? Pues sobre una auditoría, sobre una inspección, ustedes pregunten, pero honestamente no es necesario como tal que la contraten. Hace un año, al menos aquí en la ciudad de Querétaro, creo que la UAC estaba en proceso de acreditación para hacer una V sobre la norma, ¿de acuerdo? Para la aplicación y entendimiento de la norma, y pues ya existen en el país algunas otras. Multas por estrés de los trabajadores, pues no, porque el estrés, vuelvo a lo mismo, no se mide. Obligada, ¿es obligatoria la NMXR 025 de igualdad y no discriminación? Pues no, porque es una norma de referencia. Entonces, pues simplemente tómenla, aplíquenla, entiéndanla y lo pueden integrar a su política, ¿de acuerdo? En su política de factores de riesgo psicosocial pueden integrar el tema de igualdad y no discriminación laboral. ¿Estoy obligado a certificarme? Pues no, o sea, si tomas un curso nadie te certifica, simplemente es el entendimiento de la norma. Que no contempla la norma, la evaluación psicológica de los trabajadores de manera individual. ¿De acuerdo? La norma no te pide que hagas un examen psicológico de las facultades mentales o emocionales de las personas, eso no te lo pide. La identificación de los trastornos mentales tampoco te pide que hagas eso. Conocer variables psicológicas internas como actitudes, valores y personalidad, no te lo pide. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros reclutamos colaboradores, muchas veces aplicamos temas de este tipo de encuestas para ver la personalidad del colaborador, para ver cómo va a ser. Sin embargo, son para temas de reclutamiento, no te lo pide la norma. Medir el estrés de los trabajadores no lo contempla. No contempla la norma la medición de este factor clave que es el estrés. Ahora, ¿qué ha pasado después de la pandemia? Y todos lo hemos vivido, todos hemos sentido esto. Después de la pandemia nos hemos sentido estresados, molestos, agotados, fatigados. Ha habido alza en el tema de, de suicidios. La gente, ahora sí que es un dato que ha ido a la alza. ¿Por qué? Porque no pueden controlar todo lo que pasa a su alrededor, no tanto en la vida laboral, sino en su vida personal. Entonces, el tema del COVID nos ha venido pues, a afectar a todos. ¿Por qué? Porque cambió nuestra vida, cambió nuestra manera de ver las cosas, nos ha puesto a pensar más en el tema interno, de acuerdo en quién soy yo, o qué hago yo, o si realmente estoy en el trabajo que quiero estar. Después de 2 años de pandemia, la fuerza laboral está agotada. En los últimos 24 meses, la extensión de jornadas laborales, cargas de trabajo, entre otros factores, ha cobrado la factura. El 83% de los trabajadores de América Latina opina que el estrés, el agotamiento y las afectaciones de salud son los principales riesgos que enfrentan los trabajadores en el 2022. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, o sea, hoy día la gente está más estresada, más agotada, mentalmente está más fatigada. ¿Por qué? Por todo lo que pasa en el día a día. Adicional, considerando todos los factores que ya existían. En México va a salir la norma próximamente, la de teletrabajo. Es la norma 037. Y esta norma pues también nos pide que dentro de las evaluaciones que se hagan, hagamos las evaluaciones al personal que está trabajando vía remoto. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver un poquito el contexto. México es uno de los países más estresados, con 75% del personal, de acuerdo a estadísticas del IMSS. Hay datos en donde nos dice que México ocupa el primer puesto a nivel mundial sobre estrés laboral, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿por qué? Porque la gente percibe su trabajo como estresante. En América Latina no encontré el contexto de los diferentes países, sin embargo, los invito a que indaguen en su país, donde quiera que se encuentren, sobre estadísticas de estrés, para ver en qué posición están. Aquí en México, digo, afortunado o desafortunadamente, somos un país que trabajamos bastantes horas, ¿de acuerdo? Sin embargo, tal vez la eficiencia, la eficacia de producción no es al nivel como otros países. Sin embargo, nos estresamos demasiado por todos los factores que ocurren tanto en el trabajo como en la vida diaria, ¿de acuerdo? Estados Unidos tiene un 59% y China un 73%. En México, la proporción de personas con dependencia al alcohol se ha incrementado del 5 al 0.2%, ¿de acuerdo? Al 6.2%. 6 de cada 10 personas no tienen suficiente actividad física y 37 millones de personas padecen trastornos del sueño. ¿Cómo ven estos datos? Súper interesante, se me fue el micrófono una vez. Miren, los factores de riesgo psicosocial, que más afectan aquí al menos a los mexicanos, son la falta de control sobre el trabajo. ¿Esto de dónde nace? Nace de las encuestas que vienen en las guías de referencia 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra normatividad. Aquí les puse lo que es el manual del método ISTAS, que es uno de los métodos que se utiliza para evaluar estos factores de riesgo psicosocial. Ahorita vamos a ver los diferentes métodos. El método que aparece en la norma mexicana es el método ISTAS 21, ¿de acuerdo? Prácticamente son quizzes de cierto número de preguntas alineados a ciertos dominios y clases. Dentro de estos datos, los riesgos que están identificados a nivel país, aquí en México, son falta de control sobre el trabajo. ¿A qué se refiere la falta de control sobre el trabajo? A la autonomía decisional, que la persona pueda o no tomar decisiones sobre lo que está realizando, ¿de acuerdo? En su labor diaria. Muchas veces nosotros como empresa desarrollamos procesos y le pedimos al personal operativo que ejecute la actividad sin decir ni qué ni cómo, simplemente ejecútala porque yo así quiero que lo hagas, ¿de acuerdo? Cuando uno da esa autonomía decisional, las personas se sienten más integradas con la empresa porque ellos pueden lograr, pueden hacer cambios, pueden participar en las mejoras de la empresa. Sin embargo, y digo, estos datos son interesantes. Muchas veces, por ejemplo, industria automotriz es muy cuadrada en sus procesos. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar disponibilidad, capacidad y competencias. Tiene que garantizar esa continuidad, ¿de acuerdo? De producción por parte de los colaboradores. Entonces, ¿qué se ejecuta muchas veces? Se llevan a cabo lo que son ¿cómo se llama? Se llevan a cabo lo que son estándares de trabajo. ¿Para qué? Para que estos estándares de trabajo ayuden a la empresa, siendo claro y transparente, y eviten la ambigüedad o la mala interpretación del colaborador. ¿Qué nos ha pasado? Y tal vez ahí sería que ustedes lo meditaran. Muchas veces se desarrollan procedimientos desde ingeniería, producción o recursos humanos, se desarrollan los procedimientos de las máquinas y no están alineados a lo que realmente se ejecuta en piso. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que revisen sus procedimientos y que los lleven a piso, que le digan a la gente, a ver, léelo y dime si lo entiendes. Si no lo entiendes, quiere decir que yo, como ingeniero encargado de seguridad, de proceso de ingeniería, estoy haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque muchas veces los ingenieros lo hacen a su juicio y a su criterio, pero lo hacen desde su entendimiento, no lo hacen desde el punto de vista del colaborador. ¿De acuerdo? Eso es clave. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve bien la pantalla? Vaya. ¿Va? Entonces, eso es clave para todos. Ahora, jornadas de trabajo. En México trabajamos 48 horas semanales, 9 extras. ¿Cuál es el tema? Que somos uno de los países que más trabaja, de acuerdo, por las jornadas laborales tan extensas. En su momento también nos tocó estar en Europa, ya por ejemplo trabajan 40 horas, 38 horas en algunos países. ¿Y cuál es el tema? El tema de la jornada de trabajo está más distribuida, trabajan 7 horas al día, 6 horas al día, y eso beneficia mucho en el tema de la productividad. Ahora, no porque trabajen 48 horas quiere decir que sean más productivos, ¿de acuerdo? Podemos trabajar 50 horas pero sin ser productivos.
y ustedes pueden hacer dentro de las encuestas, ustedes van a darse cuenta de que su gente normalmente llega, trabaja, se prepara el café, 4 horas trabaja y tal vez 4 horas se la pasa pues, para arriba y para abajo, ¿no? Sin ser productivo. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar que sean productivos? Pues depende del sistema que vayamos a implementar. Malos liderazgos, se da mucho el tema de los malos liderazgos desde gerencia, dirección, supervisores. ¿Por qué? Porque no se nos enseña a ser líderes. A nosotros nadie nos enseña a ser líderes. ¿Y cuál es el problema? Como nadie nos enseñó a ser líderes, nosotros creemos que lo que hacemos es correcto. Entonces resulta que mi liderazgo es malo. Sin embargo, como nadie me lo dice, pues yo simplemente creo que lo que yo estoy haciendo es correcto. Me ha tocado ver, por ejemplo, con preferencias laborales, ¿de acuerdo? Los líderes, los team leaders o acting team leaders o shift leaders o supervisores de línea, estas personas tienen un mal liderazgo. ¿Por qué? Porque iniciaron como operadores, pero nunca se les capacitó en temas cruciales como conversaciones críticas, conversaciones cruciales, comunicación efectiva, toma de decisiones, presupuesto. A él no se le capacitó en esto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca, Luis? ¿Qué es lo que se busca? Que honestamente se garantice ese liderazgo por parte de los colaboradores, ¿no? La siguiente, violencia laboral, ¿de acuerdo? No es acoso, es acoso laboral, como acoso laboral. Denme un segundo. Hola Esmeralda, bienvenida. Entonces, en el tema de violencia prácticamente son malos tratos por parte de los colaboradores. Y ahorita no les puedo transmitir unos videos, pero con todo gusto si me los piden se los paso sobre violencia laboral. Cargas de trabajo, no están correctamente distribuidas las cargas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema? Que las cargas de trabajo no están correctamente distribuidas y la gente se enoja, se molesta. Resulta que el de la línea 1 trabaja menos que el de la línea 3, el de la línea 3 se esfuerza mucho, entonces no está correctamente distribuido, y eso de dónde viene, de los balances de cargas productivas, ¿de acuerdo? Se deben de hacer prácticamente, hay métodos, aquí los ingenieros industriales son los que ejecutan esos métodos del balance de cargas productivas, y ellos prácticamente cronometran las actividades, los tiempos ciclo de proceso y determinan si una pieza se va a producir en cierto tiempo o no, ¿va? Condiciones en el ambiente de trabajo, falta de reconocimiento, condiciones en el ambiente de trabajo, interferencia en relación trabajo-familia. Muchas veces en el tema de relación trabajo-familia a los colaboradores no se les da ciertos permisos para que vayan a eventos familiares, sociales, para que salgan con sus hijos, para que disfruten una tarde con ellos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta norma? También que se modere esto y se permita, ahora sí que beneficiar al colaborador dándole este tipo de pautas, ¿no? Ahora, insuficiencia de sentido de pertenencia y relaciones en el trabajo malas. Nosotros aquí le estoy poniendo un manual del método del cuestionario del suceso de listas 21, y aquí es donde esta guía, los que estamos en México y apenas vamos a implementar la norma, les recomiendo investiguen, busquen esta guía con toda la confianza. Es muy buena, viene muy completa y les dice qué hacer, cómo ejecutar, cómo aplicar. Al menos con que tomen el método ya están del otro lado. Ahora, la aplicación de la norma, entonces les vamos a decir, pero el tema del método viene muy interesante, muy descrito en esa guía, ¿de acuerdo? Ahora, un trabajador falta a sus labores hasta 25 días al año cuando sufre depresión, 20 días si sufre ataques de pánico y 14 si sufre estrés postraumático y 20 si padece ansiedad. El ausentismo laboral representa el 7.3% de la nómina de las empresas mexicanas. Imagínense, 7.3% de una nómina que vienes pagando, no sé, 1,000,000, representa un monto muy alto. Y eso, supongamos, tienes una empresa de 1,000 colaboradores, 70,000 por semana. Si lo multiplicas a la larga van a ser millones de pesos. Dicho ausentismo representa una pérdida del 23.80% de la productividad. ¿Qué pasa muchas veces? Una persona falta y tengo que cubrir la capacidad productiva con otra. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estresando a otra persona. Estreso a otra persona,
para que cumpla el rate de producción de la persona que faltó. Entonces la persona sale estresada, molesta, malhumorada, mil cosas. ¿Por qué? Porque el jefe obligó a que sacaran el rate de la persona que había faltado. México es el octavo país con el índice de rotación más alto, 17%. En el 2020 estarán conviviendo 4 generaciones. Prácticamente aquí es un dato muy interesante. Busquen en YouTube, hay un video muy bueno que habla sobre las generaciones, Baby Boomer, generación X, Millennial. Dura como 10 minutos, muy buen video. Y habla sobre los comportamientos que tenemos cada uno de nosotros. Y en esta sesión hay gente Millennial, hay gente Baby Boomer, hay generación X, ¿de acuerdo? Y ha de haber también generación TikToker o generación Z, ¿de acuerdo? O generación Cristal, no sé cómo le llamen. ¿Cuál es el tema? Que hoy día podemos encontrar en la misma empresa gente que tiene 19 años poniéndose al tú por tú, ¿de acuerdo? Confrontándose con gente que tiene 60 años, sin saber o sin tener el conocimiento real de qué es lo que se pretende obtener por parte de la empresa. Entonces, hoy día, la generación más activa laboralmente hablando son los millennials, ¿de acuerdo? 50% de la población activa laboral. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Por eso migramos cada 2 años, nos vamos de un empleo a otro, porque queremos que todo sea fácil, que todo sea rápido, ¿de acuerdo? Si la empresa de enfrente me da un peso más y yo gano 29 pesos y la de enfrente me van a dar 30, me voy a la de enfrente. ¿Por qué? Porque quiero ganar más rápido, ¿de acuerdo? Y eso pasa muchas veces. Ahora, no es retener al personal con tema salarial. Hay muchos temas, cuando ustedes implementen la norma, se van a dar cuenta. Hay un dato interesante que lo pueden buscar, se llama salario emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué estás haciendo tú dejando de lado el dinero para que tu gente quiera estar en tu empresa, para que tu gente quiera estar contigo? ¿De acuerdo? Ahora, si no estás haciendo nada, pues hay que trabajar al respecto, ¿no? Entonces hay que procurar trabajar al respecto y ver qué estamos haciendo con esto. Miren, ¿cuáles son los alcances de la norma? Los alcances son estos. Una, identificar esos factores psicosociales, ¿de acuerdo? Sus consecuencias y sus efectos en las personas. Factores como la demanda de trabajo, control sobre el trabajo, el tema de liderazgo, el apoyo social. En el tema de la consecuencia es estrés laboral, burnout, moving y problemas de la organización. Y los efectos pueden decaer a nivel individual o a nivel organizacional. ¿De acuerdo? A nivel individual para el colaborador, estrés de ansiedad, trastorno orgánico del sueño, enfermedad cardiovascular, respiratoria. Centros de trabajo, ¿qué es lo que nos pide la norma? Que para centros de trabajo, hasta donde laboran 15 personas, debemos de tener una política de prevención de riesgos psicosociales. Debemos de adoptar medidas preventivas para evitar, para promover el entorno organizacional favorable, ¿de acuerdo? Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo. Aquí, este acontecimiento traumático severo, les decía, puede ser un accidente. Si la persona vio cómo se electrocutaba un compañero, esa persona yo la debo de tratar, debo de garantizar que la persona esté bien. ¿Por qué? Porque va a vivir con ese trauma. A eso se refiere este evento traumático severo. La norma también tiene el alcance en el tema del trayecto. Si una persona sufre un atraco en un camión de transporte, resulta que los asaltaron o algo pasó, cualquier situación, se subieron al camión, a la unidad, eso es un efecto traumático, es un acontecimiento traumático severo en el cual yo debo de canalizar a esas personas, ¿de acuerdo?, para su tratamiento. Difundir y proporcionar información a los trabajadores, ¿de acuerdo?, sobre las buenas prácticas que se ejecuten. Ahora, bueno, esto es lo mismo. De 16 a 50 colaboradores. Debo de tener mi política de prevención, que es prácticamente el compromiso de la organización. Debo de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, adoptar medidas preventivas y medidas de acción y control sobre los riesgos psicosociales, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, practicar exámenes médicos, difundir y proporcionar información a los trabajadores y llevar registro de todo lo anterior. Para 50 trabajadores, prácticamente la gran diferencia es promover el entorno organizacional favorable. Eso es como la gran diferencia que existe de una a otra. ¿Y qué nos pide? Que se promueva ese entorno organizacional en las diferentes áreas de trabajo. Obligaciones. La norma pues, nos pide que establezcamos por escrito la política. ¿De acuerdo? Hay una referencia en el anexo 4, en la norma 035 STP, se la pueden buscar en internet, y ahí viene un ejemplo de la política.
Aquí prácticamente nos pide identificar para empresas de 50 trabajadores, identificar los análisis de los factores de riesgo, los centros de trabajo que tengan entre 16, identificar los análisis de acuerdo a las guías que corresponden. Si son menos de 50 trabajadores, debo de utilizar la guía 2 y la guía 1. Y si son más de 50 trabajadores, la guía 3. Que lo único que cambia en una y otra es la promoción del entorno organizacional favorable y el tema de la cantidad de preguntas. Si no mal recuerdo, en uno son 62, 63 y en el otro son 70 y tantas. ¿Va? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, la identificación y análisis debería contemplar lo siguiente. ¿Esto dónde viene? Vienen las categorías y los dominios que vienen en la norma. Si alguien de aquí es de Chile, viene en la guía que mostramos hace rato y también se clasifica por dominios y categorías. Las condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, la falta de control, jornada de trabajo, interferencia trabajo-familia, liderazgo negativo y violencia laboral. Evaluación del entorno organizacional favorable me dice que debe de comprender el sentido de pertenencia de los trabajadores. Hoy día, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo garantizan que existe sentido de pertenencia de su gente? ¿Cómo saben que su gente se está poniendo la camiseta de la organización? Eso es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos de garantizar? Que se promueva este entorno y que se garantice, de acuerdo, ese sentido de pertenencia por parte del colaborador. La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, que se capacite a la persona. Pasa muchas veces cuando yo cambio de puesto de una persona del puesto A al puesto B, no los capacito. Entonces, ¿qué ocurren? Ocurren eventos como accidentes, incidentes que pueden ocasionarle daños a los colaboradores. ¿De acuerdo? La participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes de trabajadores, la distribución de las cargas y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Ahora, dentro de las medidas para promover, para prevenir y controlar los factores de riesgo, debe estar encaminado a la promoción de un entorno organizacional favorable. De este punto voy a rescatar el 5.5. Me pide identificar a esas personas que fueron sujetas a eventos traumáticos severos. Cuando vaya a aplicar las guías, la guía 1 vienen varias preguntas, son como 3 preguntas muy sencillas. Si la persona responde que sí, en alguna de esas, esa persona va a entrar en una tablita, ¿de acuerdo? O en un Excel, en un documento, donde yo ya lo identifiqué que esa persona sufrió un evento traumático severo en la empresa, o hay empresas que consideran incluso en el pasado laboral de la persona. Obligaciones del patrón: practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud y resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo. Hasta este punto es hasta donde yo voy a solicitar ayuda de un experto, psicólogo, ¿de acuerdo? Para tratar a estas personas que fueron expuestas a violencia laboral o a factores de riesgo psicosocial. ¿Qué debo de hacer yo como empresa? Debo de difundir la política, debo de promover las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional, las medidas y acciones de prevención, de acuerdo, para los factores de riesgo, los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al buzón de quejas que nosotros debemos de tener para recibir esas quejas, si de ser posible anónimas, de acuerdo, por parte de los colaboradores, porque muchas veces el colaborador no quiere decir qué está pasando. ¿Por qué? Porque lo vaya a descubrir el jefe. ¿Por qué? Porque vaya a tomar represalias el gerente. Entonces pasa muchas veces, y lo que se debe hacer aquí, y digo, también es muy profesional, porque me ha tocado ver casos en donde la persona va y se queja por un acto o por algo que le está afectando a él, y lo mete a un buzón, y resulta que, no sé, recursos humanos, o el de nóminas, o alguien, el tema de los business partners de recursos humanos, llegan, reciben la queja y resulta que la persona le puso el nombre, en vez de hacerlo anónimo, le puso el nombre, y la persona de recursos humanos va y le dice al supervisor de la persona, le dice, oye, te están poniendo el dedo, resulta que tu gente está diciendo esto. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya se enteró el jefe y ahora sí va a tomar represalias. Entonces traten de hacerlo desde el anonimato, de ser posible, y la otra se tiene que manejar muy profesional en caso de que sean quejas
por parte del colaborador y tengan nombre estas quejas, ¿de acuerdo? Ahorita les platico un poquito del tema del buzón, cómo lo pueden hacer. Las posibles alteraciones a la salud por parte de la exposición a los factores de riesgo. Se deben de llevar los registros de las evaluaciones que se efectuaron, las medidas de control y los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes. Observar medidas de prevención y, en su caso, todas las que disponga la norma, ¿de acuerdo? Abstenerse para realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable, y el trabajador debe de participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Debe de estar informado sobre las prácticas. El trabajador, una, debe estar informado, y la otra, debe de informar al patrón en caso de detectar prácticas opuestas. ¿Cuál es el tema? Y me ha tocado ver mucho caso en varias plantas. Si el trabajador va y pone una querella o se queja, los directores o supervisores lo paran y le dicen: hey, aquí no jugamos así, aquí no nos comportamos de esa manera. Si quieres, vete a conciliación y arbitraje. Si quieres, ve al Ministerio de Seguridad y pon tu queja, ¿de acuerdo? Y ya nosotros vemos más adelante cómo le hacemos. Informar por escrito al patrón a través de los servicios preventivos de seguridad, que es lo de la norma 30, haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Si la persona estuvo al lado de una persona que sufrió una amputación en dedo, en una falange, y la persona lo vio, la persona que lo vio debe de reportarlo, debe de decir que él lo vio, que él sufrió este evento, y también la persona que sufrió el propio evento. O sea, son las dos: la persona que lo vio y la persona que lo provocó, y la persona que lo vivió, ¿de acuerdo? Participar en los eventos de información y someterse a exámenes médicos que se determinen por parte del patrón. Ahora, ¿cuál es el proceso, chavos, chavas? Una, identificar los análisis de los factores de riesgo psicosocial a través de las evaluaciones generales, guía 1, guía 2, guía 3. Adoptar esas medidas de prevención y de control correspondientes, ¿de acuerdo? Una vez analizados los dominios y las categorías de la aplicación de la norma. Exámenes y evaluaciones clínicas en caso de que lo ameriten, ¿de acuerdo? Difusión de la información. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? El proceso esto lo saqué de la guía de Chile, del Suceso Istas 21, y prácticamente esta guía la pueden consultar. Esta guía les dice, por ejemplo, debemos de conformar ese comité que vaya a aplicar las guías, ¿de acuerdo? Hacer una difusión y sensibilización de que se va a llevar a cabo la aplicación de estas guías de referencia. Aplicar los cuestionarios, ¿de acuerdo?, correspondientes. Después, presentación de resultados, discusión y análisis de lo que se aplicó, de los datos que se obtuvieron. Inicia la ejecución de medidas. Una vez que se identifica, miren cuántos meses pasaron, 4 meses, para poder aplicar estas medidas. Ahora hay que tratar de aplicar las medidas lo más pronto posible. No quiere decir que se van a hacer de la noche a la mañana, porque suelen ser costosas o requieren cambios organizacionales elevados. El proceso, acciones puntuales que se requieren llevar a cabo. Definir, implementar y comunicar las políticas de que se promueve un entorno organizacional favorable. Definir protocolos de atención para quejas y atención a eventos o exposición a riesgos psicosociales. Identificación a través del personal, riesgos psicosociales, entorno organizacional y exposición a eventos traumáticos. Análisis de las causas de los riesgos psicosociales. Factores de riesgo, pues son varios, estos vienen en las guías: largas jornadas laborales, falta de control sobre el trabajo, falta de espacios, momentos de escucha para inconformidades, rotación de turnos sin periodos de descanso. Aquí hay un tema interesante para el tema de la rotación. Hay gente que rota de un primer turno a un tercer turno. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos cansando y quemando a las personas por hacer ese tipo de cambios. Se tienen que hacer graduales y paulatinos. Liderazgo negativo, relaciones negativas, factores de estrés recurrente, falta de capacidad de desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Se escucha eco. Mucho eco. Denme un segundo, a ver, déjenme ver. Denme un segundo. Luis, denme un segundo. Creo que ya sé por qué se escucha eco. Denme un segundo. Denme un segundo.
Creo yo que ya no se escucha el eco, no sé si me puedan confirmar. ¿Se escucha? No, ya no se escucha, todo bien. Perfecto, Rodrigo, estupendo. Miren, les comentaba, el tema de la fórmula, esta fórmula viene en la norma. El tema de la norma nos pide hacer una fórmula, un análisis. Es muy rápido. Tenemos que aplicar esta norma, es sobre esta fórmula, sobre el número de muestra, 0.9409 por la cantidad de colaboradores que tenemos. ¿De acuerdo? Lo vamos a dividir entre 0.0025 sobre la muestra de la población menos 1 más 0.9604. Para que se den una idea, más o menos, la fórmula te va a dar un 85-80% de la población total a la que hay que aplicar la encuesta. Más o menos la fórmula se funciona. Entonces, mi recomendación en experiencias, como va a ser la primera vez, o si ya lo aplicaron, apliquen la fórmula y se ahorran el tema del tiempo, ¿no? Si no han aplicado la norma, aplíquenlo a todos los colaboradores para que no tengan sesgos, de acuerdo, en la aplicación de la norma por parte de los colaboradores. Ahora, ¿qué métodos existen? Miren, al menos aquí en México esta norma te dice, aplica el método que tú quieras, que tú consideres adecuado en caso de que no utilices las guías que vienen como anexos en la referencia 1, 2, 3 y 4. Te dice, tú puedes aplicar el método que quieras, ¿de acuerdo? No te obliga a que uses el método de la norma. Mi recomendación, no inventen el hilo negro, usen lo que viene en la norma, así de simple. Si ya viene en la norma y está estipulado, el inspector o auditor o cualquier persona de la secretaría el día de mañana que llegue a auditarte, te va a auditar sobre eso, porque es lo que está en el documento. Ahora, existen varios métodos. Existen métodos como el FP-SICO, el Prevelab, el INSL, el MARC-V, el INERMAP, el ISTAS 21, que es sobre el cual estamos trabajando en esta norma, el método OneRed, el DECOR, la batería MC y el Mutual V. Pueden buscar estos métodos. La mayoría tienen preguntas tal cual, por ejemplo, en tu trabajo, ¿cuál es el rango salarial que percibes? ¿Crees que es justo el salario que percibes con la cantidad de horas que trabajas? Ese es el tipo de preguntas que vienen. Entonces, ustedes busquen las guías y adecúen la guía que más se adapte a su proceso, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo, vuelvo a lo mismo, es, si ya existe la guía, eviten cosas, o sea, ya implementa la guía y punto, ¿de acuerdo? Miren, en el tema de los riesgos o los niveles de riesgo, aquí tal vez, no sé si ya ustedes implementaron la norma, si no, ahorita vamos a conversar al respecto. El tema de la norma es la interpretación y la obtención de los resultados. ¿Por qué? Porque al final de la norma, en esta guía de listas 21, vienen unos valores y te dice, oye, la pregunta 1 vale de 1 a 4, la pregunta 2 vale de 4 a 1 y así. Entonces, el tema es la sumatoria total de estos valores, ¿de acuerdo? Te va a determinar el grado de riesgo conforme al número total de incisos evaluados y al número total de la suma total de todo el cuestionario, ¿de acuerdo? Prácticamente, si llegamos a un nivel muy alto de riesgos, se requiere realizar un análisis por categoría y dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención que incluya las evaluaciones específicas. Contemplar las campañas de sensibilización y revisar la política de prevención de riesgos y la promoción a un entorno organizacional favorable. Ese es el nivel más alto, ¿de acuerdo? Ahora, también hay un nivel nulo o despreciable, por lo que no se requieren medidas a adoptar. Si nosotros ya somos una empresa, tal vez si ustedes están en Top Companies o están en el tema de Great Place to Work o Gallup o están en alguna de estas asociaciones y ejecutan o efectúan el tema de encuestas laborales, ya tal vez su nivel de riesgo en vez de ser muy alto va a estar en medio o bajo. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen prácticas que promueven el entorno organizacional favorable y ayudan a las personas, ¿de acuerdo? Medidas de prevención. Establecer acciones para prevenir los factores de riesgo, disponer mecanismos seguros y confidenciales de recepción de quejas. Chequen aquí, seguros y confidenciales, ¿de acuerdo? Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de la gente. Les voy a mostrar un resumen de lo que nosotros hemos hecho. Esto es de una empresa, ¿de acuerdo? No les digo el nombre, simplemente les pongo los datos. Y aquí el tema, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Descargar cada una de las encuestas que se efectuaron con cada una de las preguntas y con cada uno de los valores de todos los colaboradores de la empresa.
¿Qué es lo que nos dio? Nos dio las categorías en la parte superior, que viene factores de la actividad, factores propios de la actividad, el tema de los dominios y las dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que meter las diferentes secciones de acuerdo a las diferentes evaluaciones que se efectuaron y te va a dar la sumatoria total de los números. Ahora, de esas encuestas, ¿qué es lo que nosotros vimos? Se tuvo que desarrollar un plan de intervención y este plan se divide en tres: plan organizacional, grupal e individual. En el organizacional, prácticamente los riesgos psicosociales se centran a nivel organización. En el grupal yo puedo determinar, oye, solamente son los de producción los que salieron elevados en cargas de trabajo. Y en el individual, si yo detecté que hay una persona que está sufriendo o que está presentando algún evento traumático severo o que tiene algo, lo voy a tratar a esa persona. Se debe hacer un análisis de las encuestas y este análisis para nosotros fue el siguiente. En este análisis nosotros tuvimos una tabla de resultados. Déjenme ver porque ya no se alcanza a ver muy bien. No sé por qué no se alcanza a ver muy bien. Bueno, esta tabla de resultados, ahí les pido una disculpa, no se grabó bien la imagen, pero prácticamente me pide los dominios y aquí estos rojitos, estos amarillos, ahí está, miren. Estos amarillitos, estos verdecitos, son como nosotros determinamos el nivel de riesgo. Por ejemplo, esta persona en jornada de trabajo era el supervisor de empaque. Él salió alto en jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez él trabaja 48 horas. Tal vez él trabaja sus 48 horas más horas extra. Ahora, el tema no es solamente ver a él. ¿Por qué? Porque tengo que ver el valor total de todos. ¿De acuerdo? El valor total de todos los que están en la empresa, hacer un análisis ponderado de los resultados de todos. Por ejemplo, aquí, miren, carga de trabajo. Aquí vemos que hay más amarillos y verdes en carga de trabajo. ¿Qué me indica? Que tal vez carga de trabajo es uno de los factores de riesgo que afecta a la mayor parte de la población. Por ejemplo, el azul, sentido de pertenencia. En esta empresa sí demuestran que hay sentido de pertenencia. La gente sí se pone la camiseta. ¿Por qué? Porque no se ve ni uno rojo. Si se viera uno rojo, tal vez indicaría que la gente no se pone la camiseta, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de la calificación de cada cuestionario, se va a hacer una determinación específica. ¿Yo qué les recomiendo? Por ejemplo, aquí, en nuestra experiencia, ¿qué les recomiendo? Que ustedes agarren su tablita de valores y lo hagan por grupos, por dominios, lo determinen sobre áreas o determinen el mejor plan de acción para que todo esto se ejecute en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver nivel de riesgo. Miren, aquí, esta es una de las cosas más complejas de entender en este método de listas 21. Viene la guía 3. Estos valores son los difíciles. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a determinar qué nivel de riesgo tengo? La sumatoria total de los puntos me va a definir en dónde se encuentra la persona o el grupo o la organización o, bueno, ahí tengo que ver los diferentes niveles. Y lo puedo hacer por promedios ponderados o simplemente puedo agarrar mi grupo y decir, ¿sabes qué? Mi departamento de producción lo voy a analizar únicamente a ellos. Aquí sí hay que ver datos, números, ¿va? Ahora, en esta empresa, por ejemplo, ¿qué pasó? Que el ambiente de trabajo era un nivel de riesgo bajo. De hecho, no tuvimos en promedio ningún alto. Tuvimos uno medio, que son factores propios de la actividad. Y ya platicando con el director de la organización, pues nos dimos cuenta de que como ellos hacen pizca de ciertos materiales o ellos toman productos, ellos tienen que trabajar por destajo. Entonces las personas dicen, oye, si yo ya tengo mi salario mínimo, no sé, 100 pesos, pero resulta que la persona la persona quiere lograr un extra, pues esa persona va a controlar sus tiempos de trabajo. Hay personas que se va a ir a comer 15 minutos cuando le estamos dando media hora, porque para la persona esos 15 minutos incrementan, ¿de acuerdo? Como son factores propios de su proceso, incrementan la percepción monetaria que él pueda tener, ¿de acuerdo? En cuanto al tiempo y al retorno de su trabajo en inversión. Ahora, miren, aquí está el resultado de los dominios, ¿de acuerdo? Si ven lo que es interferencia del trabajo, relación familia, liderazgo, relaciones de trabajo, violencia, son nulos.
¿de acuerdo? Sin embargo, debemos de trabajar en condiciones del ambiente de trabajo, en cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo y la jornada de trabajo. Eso es lo que tenemos que trabajar en esta empresa. A pesar de que es un riesgo bajo, tenemos que trabajarlo para tratar de llevarlo lo más bajo posible, en este caso al nivel nulo. ¿Qué es lo que se hizo como ejes de acción? Se establecieron 4 ejes: condiciones de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo y jornada de trabajo. Se trabajaron y se estableció un plan, que ese te lo pide la norma, programa de atención de los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, cargas cuantitativas. Al menos 26% de la población refería a quedarse tiempo extra. ¿Qué es lo que se va a realizar? Realizar un focus group para ver esas cargas de trabajo a nivel gerencial, ¿de acuerdo? Y aquí entrevistar a grupos focales con los encargados de cada área en revisión sobre las formas en que se distribuyen y organizan las diversas cargas de trabajo. Realizar análisis de tiempos extras, evaluar cargas de trabajo, revisar estándares de producción. Este plan es lo que yo tengo que ejecutar. ¿Para qué? Para controlar esos factores de riesgo. Y aquí se pueden apoyar. Yo les digo, honestamente, mis recomendaciones, traten de hacerlo de manera interna. Y aquí formen ustedes esa comitiva a nivel dirección y a nivel gerencial. ¿Para qué? Para el establecimiento de este tipo de planes de acción. ¿Por qué? Porque va a incrementar la retención laboral y eso a su vez va a impactar en los indicadores claves de la empresa. Muchas veces no lo vemos. En su momento me tocó trabajar sobre un método, se llama Quick Response Quality Check, QRRCA. ¿Cuál era el otro método? Bueno, hay varios métodos. ¿Cuál es el tema? Que la gente dentro de los KPIs mide las personas, si es que hubo o no un accidente. SQDC, perdón, se llama. Es uno de los métodos más utilizados sobre KPIs para métricas e indicadores en reuniones operativas, SQDC. Y ahí vemos el tema de la seguridad, el tema de los costos, el tema del quality, el tema de la calidad, el tema del delivery, vemos el tema de entregas y al final el tema del costo. Entonces, como toda empresa, todas las empresas tienen la misión de producir capital. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Que ese capital se genere de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Para que la empresa sea rentable. Sí sé que debemos de cuidar a los colaboradores, pero tratar de mediar ambos extremos. Ahora, a nivel individual, nivel organizacional y organizacional, miren, por ejemplo, si yo quiero aplicar buenas prácticas, puede haber técnicas de relajación. Hay empresas en donde va un masajista y tienen sus equipos de masaje y las personas se pueden inscribir para que les den un masaje a los gerentes, directores o a cualquier persona mientras pague el costo, pues listo. Técnicas de meditación para reducir el estrés, donde practican yoga. A la gente, hay empresas donde tienen centros, ¿de acuerdo? Holísticos para que la gente se relaje, vaya al gimnasio, dentro de las instalaciones de la misma empresa. Entrenamiento y control del tiempo, les dan cursos, capacitación. A nivel organizacional se selecciona el personal clave, ¿de acuerdo? Para ese tipo de puestos. Programas de educación, intervención sobre características físicas y ambiente de trabajo, diseño de trabajo. Protocolos de atención, prácticamente debe de haber cuatro fases: fase de denuncia, fase de investigación, resolución y por resolución. Aquí, ¿a qué va? En el tema del buzón que yo les comentaba para la atención a los factores de riesgo psicosocial, debe de haber una fase en la cual yo recibí la queja por parte de algún colaborador. Puede ser anónimo o puede ser con nombre sin ningún problema. Mi recomendación, háganlo digital. Si pueden, hagan un Google Docs, un Forms en línea, y ese Forms lo dejan abierto, con una liga abierta. Meten un QR, crean un código QR, lo postean en cualquier parte donde ustedes quieran, los postean en varias partes de la planta, y que la gente llegue con su celular, abra ese código QR, inmediatamente los va a mandar al formulario. Y el formulario pues debería decir cuál es tu queja, qué pretendes con esta denuncia, qué ha pasado, platícanos. Y debemos de tratar de indagar en que sea lo más clara y objetiva posible. ¿Por qué? Porque nos debe de ayudar a entender la situación o el contexto. Una vez que recibí la queja, ya sea a través de un método digital, yo puedo determinar el método de proceder, ¿de acuerdo? Si todo es anónimo, yo voy a indagar a la persona y puedo tardarme meses. Oye, es que resulta que el jefe acosa laboralmente a 3 colaboradores. No es acoso sexual, es acoso laboral. Los hostiga,
todo el día está sobre ellos, está fregándolos, y las personas se sienten molestas, frustradas, ansiosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a indagar con las personas o con las quejas que haya habido, si es que es cierto, ¿de acuerdo? Pero debo hacerlo muy profesionalmente, no debo ir con la persona que está en este caso siendo el reportado a decirle, oye, es que te están reportando. No, quiero saber qué está pasando. Voy a investigar con él y con la demás gente de su área. ¿De acuerdo? Ahora, la fase de resolución, ya indagué, ya investigué que funciona, ahora sí voy a resolver el evento. Fase de post-resolución, voy a garantizar que las medidas que se implementaron sean las correctas. Si no son las correctas, entonces aquí estoy adoleciendo con la resolución de los conflictos o problemas. ¿Por qué? Porque mis protocolos no están siendo buenos, ¿de acuerdo? En este caso, para el tema de la resolución de los conflictos. Bueno, esto es lo malo de la norma. La norma pues tiene un costo, ¿de acuerdo? Si ustedes no aplican la norma, pues más o menos les sale como en un millón y medio aquí en México. Y son como $50,000, ¿de acuerdo? Por no aplicar la norma. Si están conectados de otro país, aquí los invito a que indaguen la norma y los métodos que hablamos. ¿Cuál es el tema? Aquí las multas o sanciones son elevadas por el incumplimiento a los diferentes puntos que pudiera haber de no aplicar la norma de manera correcta. Ahora, 29% de los colaboradores están comprometidos con la empresa, el 47% más o menos, y el 24% no lo está. Imagínense, más del 50% medio está comprometido con la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque saben que en otro lado los van a contratar, porque saben que por un peso más se pueden ir a otro lado. Entonces, la gente no está comprometida. ¿Qué se trata? Ahora sí que estos datos se los pongo para que ustedes validen el cómo hacer que la gente se ponga la camiseta con la organización y participe en esto. Ahora, el entorno organizacional favorable prácticamente son 4 ejes: condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, actividades del trabajo y organización del trabajo. Aquí, en esto, yo les recomiendo un libro que se llama The Golden Circle, y es El Círculo Dorado. El escritor es Simon Sinek, él es un psicólogo americano, y él nos habla de este libro que nos dice Start with the Why. Perdón, el libro se llama Start with the Why, no el Círculo Dorado. El Círculo Dorado es este círculo. Start with the Why es inicia por el por qué. Ahora, tenemos que validar por qué se creó la empresa, ¿de acuerdo? Sí, toda empresa se crea para generar capital, sí, perfecto, pero debemos de darle una marca, un branding. ¿Para qué? Para que la gente se enamore de la marca, se enamore de la empresa, se ponga la camiseta y estén alineados todos. ¿Por qué? Porque todas las empresas saben qué producen, saben cómo lo producen, pero no saben por qué lo hacen. Entonces, pónganse a cuestionarse estas preguntas. Si su empresa sabe por qué hace las cosas, o simplemente es una empresa capitalista que le interesa producir y punto. Debe de haber un porqué. Ahora, ¿por qué se da el tema del estrés? Digo, aquí investiguen un poquito más, pero nosotros nos gusta por esta gráfica de Karasek Johnson, que nos habla sobre demanda de trabajo y autonomía de decisión. Si yo tengo una persona que tiene autonomía sobre su trabajo, sobre lo que está haciendo, y tiene una baja demanda de trabajo, él se va a encontrar descansando, apaciguado, ¿de acuerdo? Porque él sabe controlar sus tiempos, pero no tiene trabajo, le va a decir, pues mira, descanso. Pero ¿qué pasa si él tiene elevada autonomía de decisión y tiene elevada demanda? Él va a estar activo constantemente, va a estar dando resultados. Ahora, lo contrario, tengo una baja demanda, de acuerdo, de trabajo, y una autonomía decisional muy baja. Es decir, la persona no puede tomar decisiones por su cuenta dentro de la organización. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a estar pasivo. ¿Por qué? Porque es de esa gente que nada más va y llena la banca. O sea, hay gente en las empresas que nada más lo contrataron y va y se hace guaje durante un rato, y como no los puedes correr, pues dicen, pues aquí me quedo. Pero ¿qué pasa? Hay empresas en donde hay una elevada demanda de trabajo y la autonomía de decisión es baja. Es decir, yo le exijo mucho a la persona, pero no la dejo tomar decisiones. Esa persona siempre va a estar tenso, se va a molestar, se va a frustrar. Esa persona va a estar reclamando que su jefe no lo entiende, que su jefe no lo comprende, que la carga de trabajo es elevada. Entonces, ¿qué se trata esto? De equilibrar estas cargas de trabajo sobre la autonomía de decisión que pudiera tener la persona. Ahora, algunos factores clave
Esto es de Cox Ingristings, 1996. En Europa, desde el 96, se empezaron a decretar estas normas, ¿de acuerdo? Ya 20, 21 años allá y nosotros pues apenas desde el 2018. Prácticamente se manejan los mismos temas: contenido de trabajo, sobrecarga, horarios, ambientes y equipos, cultura organizacional, relaciones interpersonales, desarrollo de carrera, seguridad contractual. Miren, por ejemplo, contenido del trabajo: falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido. Sobrecarga y ritmo: exceso de trabajo, ritmo de trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes de finalización, que el jefe está, oye, ya urge ese embarque, urge. Horarios, cambios de turnos, cambios de turno nocturno a turno de primer turno, horario de trabajo imprevisible, nunca sé a qué horas voy a trabajar, control, baja participación en la toma de decisiones, ambiente y equipos de trabajo, todo el mundo se lleva pésimo, cultura y organización. Hay una mala organización a nivel, hay una mala cultura a nivel de organización. ¿Por qué? Porque el director ni siquiera está en planta, porque no le interesa. Rol de la organización, antigüedad en el rol, ambigüedad. Aquí ya que va el tema de la definición de los roles, que ese es el perfil de puesto, ¿de acuerdo? Relación trabajo-familia, demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo para resolver problemas. Y vamos a hablar de estas definiciones: síndrome de burnout o desgaste profesional. Prácticamente no sé si les ha pasado a ustedes, que es que sientes que la cabeza ya no te da más. O sea, ya quieres trabajar, quieres seguir trabajando, pero la cabeza no te da más, el cerebro no te da más. O sea, ya tu mente dice, ya colapsé, y te quedas ido. Consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante. Se diferencia el estrés como un riesgo psicosocial, el mayor de los efectos sobre el agotamiento emocional más que el físico, y su consiguiente pérdida de motivación laboral. Ahora, imagínense, pasa mucho este tema del burnout, tanto como áreas productivas como áreas administrativas. Si es posible, indaguen, hay métodos para determinar el tema del burnout. Búsquenlos en internet. Algunos de los que mencioné también pueden servir. Digo, busquen la tablita, más tarde nos escriben, les mandamos la presentación digital para que ustedes la tengan, ¿vale? Ahora, violencia laboral. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grupo de amenaza o efectivo contra uno mismo u otra persona. ¿De acuerdo? Fatiga laboral puede describirse en un estado característico por la sensación de cansancio combinado con una reducción o variación no deseada del rendimiento. ¿De acuerdo? Y por lo que nos dijo Henry Ford, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos, pero que se queden al interior de tu empresa y echen perder todo el proceso. Me gustaría ver si tienen dudas, qué les pareció la presentación. Esta presentación es mucho más corta, sin embargo, es muy interesante el tema. Me agradaría escucharlos, me agradaría ver si es que ya la aplicaron en sus plantas, cuáles son los resultados que han tenido. Los voy a escuchar, ¿de acuerdo? No voy a poner mi cámara porque hoy no andamos al 100, pero pues salió el curso, andamos aquí y estoy a sus órdenes. ¿Preguntas que tengan? Bueno, a mí me gustaría comentar cuál sería uno de los métodos a lo mejor más eficientes para poder hacer que el personal se involucre en esa parte de los riesgos psicosociales. ¿Cómo hacemos que la gente participe con nosotros o se sienta, ¿cómo decirlo? No amenazada, pero que pueda acudir contigo para poder ayudarlo, ¿no? Lo que creo que una idea que decías era el comité, pero aparte de eso, ¿qué otros, ¿cómo decirlo? Herramientas podemos manejar o podemos tener en cuenta? Mira, en las empresas que nosotros hemos estado aplicando esto, ¿qué es lo que les comentamos? Puedes apoyarte del sindicato, puedes apoyarte de la Comisión de Seguridad y Higiene, puedes apoyarte de las comisiones internas y adicional puedes apoyarte de los niveles gerenciales. ¿Cuál es el tema? Que si desde la alta dirección, Martín, no hay un compromiso claro, la gente se desmotiva. Y nos ha tocado conocer directores que honestamente la gente ni los quiere. O sea, la gente operativa dice, no, perdóname, dice, no, que se vaya al baile, ¿no? O
O sea, ¿yo para qué le voy a ayudar a él? La gente se pone renuente y piensa que el hacer este tipo de encuestas o contestar este tipo de encuestas está ayudando al patrón, y no es así. Es el patrón tiene la intención clara de ver cómo estás, de ver cómo te encuentras, y sobre eso va a haber un análisis. También el tema es ser claro y transparente en las cosas. Lo que veíamos hace rato en el método es buscar este comité consensuado para ir estableciendo esas métricas y tú ir diciendo, oye, al primer mes vamos a lanzar esto, al segundo mes vamos a notificarle a la gente, al tercer mes tenemos que haber implementado el tema de las encuestas, al cuarto mes le vamos a comunicar a la gente el resultado de las encuestas, porque si tú agarras y haces las encuestas y no las comunicas, la gente pues realmente, y así pasa en muchas empresas, la gente dice, ¿de qué sirve que conteste si nunca me dan retroalimentación de lo que estoy haciendo? ¿Vale, Martín? Ok, muchas gracias. Adelante, doctor Edgar, un gusto saludarlo, doctor. Hola, mi estimado Jorge. Mira, mi aportación o observación es que para todos es de que traten lo más posible de que el trabajador identifique este tipo de cuestionarios que son completamente distintos al clima laboral que por lo regular recursos humanos o relaciones laborales de sus empresas aplican. Porque muchas empresas tratan de disfrazar o para tratar de aplicarlo en un solo evento, las encuestas de clima laboral junto con los cuestionarios de riesgos psicosociales, y la gente muchas veces termina confundida. Tienen que tratar de identificar muy bien esto para que el trabajador sepa que ambos cuestionarios o ambas encuestas tienen fines, aunque bien parecidos, son con fines muy, muy distintos y con resultados esperados. Exacto, muchísimas gracias, doctor. Es correcto. De hecho, en el tema, lo que yo les mencionaba, digo, me voy al tema de lo que menciona el doctor desde el clima laboral. Hay empresas que implementan el tema del top companies, y lo que hacen ellos es analizar sobre una encuesta de clima laboral la percepción del colaborador de acuerdo a cómo percibe su estancia al interior de la empresa. Sin embargo, eso va a estar encaminado a lo que la empresa quiere como sentido de pertenencia. Y más bien la encuesta es cerrada. ¿Por qué? Porque no integra los factores de riesgo psicosociales. Entonces nada más está integrando el tema de la percepción corporativa y la imagen que el colaborador tiene hacia la empresa o la empresa hacia el colaborador. Muchas gracias, doctor. Claudia, estas evaluaciones son una vez al año y la retroalimentación constante. Mira, Claudia, la norma te dice que lo implementes y al menos los plazos, tú lo implementas casi todas las normas, dicen, si vas a aplicar análisis o encuestas, hazlas cada 2 años. Sin embargo, si es la primera vez que las vas a implementar, ¿de acuerdo? Y ya implementaste el plan de control o mejora, inmediatamente en cuanto hayas implementado el plan de control o mejora, reevalúa, ¿de acuerdo? Lo que son las encuestas para que valide si es que ha sido creciendo o si es que ha sido teniendo cambios favorables para tu empresa. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? No, gracias a ti, Claudia, con todo gusto. Bueno, dudas, chavos. Digo, si no tienen dudas, pues nos vamos a pasar a retirar. Les agradecemos mucho. Virginia Gómez Mendoza, adelante, Virginia. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ah, perfecto. Me gustaría, estoy un poco perdida con esto que comentaron ahorita. ¿Esta no me podría ayudar para aplicar un poquito, saber un poquito sobre mi clima laboral en la empresa? Me perdí en esa parte, lo que comentaban hace un momento, de dejar Sí, claro eso. sí te puede ayudar, ¿de acuerdo? Pero es una percepción del ambiente de trabajo, ¿de acuerdo? Y está alineada al tema de los factores de riesgo para la persona. Aquí en esta norma se habla del tema de los accidentes, se habla del tema de los eventos traumáticos severos, se habla del liderazgo o las malas prácticas. Sin embargo, tú pudieras tomar ciertos datos que te benefician, o sea, sin ningún problema. Nada más el tema es cómo vas a tratar la información. Yo te recomiendo revisar la norma y ver los dominios que tiene la norma, Virginia, para que de ahí determines qué información te va a servir. Si es la primera vez que la vas a aplicar, aplica toda la norma de acuerdo con la guía 1 y la guía 3, en caso de ser una empresa de 50 colaboradores, y sobre eso empiezas a determinar tus planes de acción.
Y ya si el día de mañana tú dices, oye, y también quiero aplicar una encuesta de clima laboral, pues hay métodos también de encuestas. De hecho, si no mal recuerdo, Gallup, que es una consultora, también tiene métodos abiertos sobre encuestas de clima. ¿Cómo la deletreaste? ¿Gallup? Galup, Gallup. Gallup. Muchas Búscalo así en gracias. Google, ¿vale? Gallup. Sí. Perfecto, gracias. A ti, Virginia. Perfecto, chavos. Si no hay nada, no hay preguntas, nos vamos a pasar a retirar. Les agradecemos mucho. Este curso fue más cortito, pero esperamos haya servido y sea de utilidad. ¿De acuerdo? Carlos Pirch, gracias a usted, doctor. Un gusto saludarlo. Quedamos pendientes y a sus órdenes, con todo gusto. Tengan muy buen día y nos vemos. Mil gracias. Que te mejores. Gracias, Wendy. Gracias. Muchas Para los gracias. videos en tu WhatsApp. Sí, con todo gusto. De hecho, Luis, ¿puedes escribir el número, por favor? En un momento les ponemos el número y listo. Saludos. Te mejores. Gracias, doctor. Estamos pendientes y nos vemos pronto. Cuídense y el siguiente miércoles nos vemos. Muy buen día para todos. Muy buen día. Cuídense. Y la grabación nos la pueden pedir por WhatsApp si gustan. Les voy a pasar mi número en un momento. ¿De acuerdo? Grabo la grabación y hasta aquí la voy a parar. Listo. En cuanto se procese, se las haremos llegar a quien nos la solicite. Gracias, Mineli Fuentes. Un gusto. Saludos, Mineli. Miriam Noemí Juárez Camacho. Saludos. Saludos, cuídense, Pamela. Hasta pronto, cuídense, muy buen día. Ya nos